Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 5 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Monumentos de piedad mariana en Roma son esas estupendas iglesias construidas en gran parte sobre el mismo lugar en donde antes había algún templo pagano. Baste citar pocos nombres entre el centenar de títulos dedicados a la Virgen para comprender el místico homenaje a la Madre de Dios, Santa María Antigua, sobre el Atrium Minerve en el Foro Romano, Santa María de Araceli en la cima del Capitolio, desde donde, según la leyenda, la Sibila le reveló a Augusto la inminente llegada del Hijo de Dios. De Santa María de los Mártires del Panteón, Santa María de los Ángeles en las termas de Diocleciano, Santa María sobre Minerva, construida sobre las ruinas del templo de Minerva calcídica, y la más grande de todas, como lo dice su nombre, Santa María Mayor, la cuarta de las basílicas patriarcales de Roma, llamada al principio Liberiana, porque era identificada con un antiguo templo pagano en la cima del monte Esquilino, que el Papa Liberio adaptó para la basílica cristiana en el siglo IV. Narra una leyenda que la Virgen se apareció en la noche del 5 de agosto del 352 al Papa Liberio y a un patricio romano, y los invitó a construir una iglesia en el lugar en donde encontraron nieve. Agosto en Roma es un mes de mucho calor, es el verano. El 6 de agosto por la mañana se encontró una prodigiosa nieve que cubría el área exacta del edificio, y esto habría confirmado la visión. Entonces el Papa y el rico patricio pusieron manos a la obra de la construcción del primer gran santuario mariano, que se llamó de Santa María Alnives, de las Nieves. Un siglo después, el Papa Sixto III, para recordar la celebración del Concilio de Éfeso en el 431, en el que había sido proclamada la maternidad divina de María, reconstruyó la iglesia, que es la actual basílica en cuanto a sus dimensiones. De esta obra quedan las naves con las columnas y los 36 mosaicos que adornan la nave superior. A la obra de la actual basílica contribuyeron varios pontífices, desde Sixto III, que pudo ofrecer al pueblo de Dios el monumento mayor al culto de la Virgen María, a la que rendimos precisamente un culto de hiperdulía, es decir, de veneración superior a la que les rendimos a los demás santos, hasta los papas de nuestra época. Esta basílica también recibió el nombre de Santa María ad Precepe desde antes del siglo VI, cuando llevaron allí unas tablas de un antiguo pesebre que la devoción popular identificó con las tablas de la gruta de Belén. La celebración litúrgica de la dedicación de la basílica entró en el calendario romano solo en el año 1568. Muy interesante también, ya que un 5 de agosto el Papa Liberio recibe esa aparición de la Virgen. Actualmente, desde el año 1981, en Medjugorje hay una serie de acontecimientos extraordinarios, y cómo narran que la Virgen se aparece a 6 videntes. Interesante este dato, y es que ella revela que su nacimiento es un 5 de agosto. Así que, bueno, es un dato muy interesante de forma espiritual que se nos da, que ella manifiesta un 5 de agosto, fue su nacimiento, es su cumpleaños, aunque sabemos que la iglesia lo celebra un 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen María. Pero lo importante es recordar este acontecimiento que marca la historia, la construcción de esta gran basílica en Roma. Pidamos pues la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María, recordando la dedicación de esta basílica que lleva su nombre. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes,
Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy tenemos en la primera lectura el libro de Números, capítulo 12, del 1 al 13. Pero antes de entrar en materia sobre la palabra, déjenme contarles que estamos en este segundo día del Encuentro Nacional del Clero. Todos los sacerdotes de Guatemala nos reunimos una vez al año para nuestra formación, para nuestra convivencia y fraternidad, para orar juntos y pedir por todas nuestras comunidades parroquiales. Así que les invito para que oren por este segundo día del Encuentro del Clero. Bien, decíamos el libro de Números, capítulo 12, se nos da hoy en la primera lectura. Y es que María y Aarón se atreven a criticar a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Así es, sabemos que Jetro de Madián, de aquel desierto, era el suegro de Moisés, y como Moisés se había casado con una de sus hijas. Bueno, pero esto porque evidentemente el Señor lo permitió. Y nos dice el texto de hoy que el Señor llama a la tienda de campaña, en donde está el Arca de la Alianza, llama a Moisés, a María y a Aarón. Pero algo muy interesante, el Señor regaña y señala a María y a Aarón por aquella falta que han cometido. Porque es más, el Señor dice: yo me revelo a todos en sueños y en visiones, pero con mi hijo, mi siervo Moisés muy preferido, a él le hablo directamente, porque es mi siervo fiel. Con él hablo cara a cara, abiertamente y sin secretos, dice hoy el Señor. Llama la atención porque el Señor manda un castigo y le pone lepra a María. Claro, aquellos dos personajes, Aarón y por supuesto María, se disculpan con Moisés pidiéndole perdón por aquella falta que han cometido. Algo que me llama poderosamente la atención es cómo Dios no permite que hayan personas que se atrevan a juzgar, a criticar y a señalar a sus siervos. Por eso es muy importante no hacerlo. Saben, recuerdo a mi párroco, el padre Gavino Pineda, que todavía vive, por supuesto, un hombre santo, un hombre sencillo, humilde, un hombre de Dios, a quien le tengo mucho cariño y respeto, mi padrino de ordenación. Pero saben, este gran hombre a quien muchos sacerdotes buscan para la confesión, para las direcciones espirituales, porque es de mucha experiencia, decía algo muy interesante cuando yo era joven. Y decía lo siguiente: el que come cura, revienta. Y no hablando solo de criticar a un sacerdote o de criticar a una persona que sea un obispo, no, sino a cualquier consagrado, a cualquier persona que está en la causa del reino. Sí, y justamente, pues en este caso, es muy importante recordar cómo una vez alguien se atrevió a insultarlo, ¿sí? Y pues llama la atención porque se atrevió casi a levantarle la mano en una discusión muy acalorada.
Y sin quererlo y sin que el padre lo pidiera, esa persona una semana después sufre un accidente y perdió aquel brazo con el cual le amenazó. Bueno, aquí es algo tal vez muy extremo, es un ejemplo tal vez muy fuerte el que estoy poniendo, pero hoy el Señor nos pide no criticar, no insultar, no levantar falsos contra aquellos que son sus hijos, muy amados, y especialmente contra aquellos que son sus elegidos. Y no hablo solamente de un sacerdote, una religiosa, un misionero. Hablo de cualquier persona que dentro de la iglesia el Señor haya elegido para un encargo, para un servicio específico. Más bien se nos invita a tener fe y a confiar en la presencia de Dios a través de aquellos que Él ha puesto. En segundo lugar, el texto del Evangelio, San Mateo capítulo 14, para mí es un bestseller. Es un texto que tiene una enseñanza tan profunda, sobre todo para aquellas personas que estemos pasando momentos duros, momentos difíciles. ¿Cuántas pruebas en la vida? ¿Cuántas personas con un problema en su corazón? ¿Cuántos que piensan que Dios se ha ido? ¿Cuántos que piensan que Dios está ausente, que Dios no escucha? ¿O cuántos creen que en medio de su problema ya no tienen una solución? ¿Cuántos en medio de su dolor y de su tristeza? ¿Cuántos en medio de su crisis sienten que ya no pueden más, sienten que se ahogan? ¿O cuántos piensan que la única forma es quitarse la vida? Pero no, hoy Jesús tiene una solución. Porque en medio de la tormenta, dice hoy, cuando las olas sacudían aquella barca, cuando el viento era contrario, cuando en la madrugada, en la oscuridad, hay zozobra, hay mucho temor, Jesús se presenta y les dice: ánimo, no teman, soy yo. Hermano, hermana, estas palabras te tienen que quedar, como quedan en mi corazón. Cuando estés en un momento de tormenta, recuerda estas palabras. Mateo 14, 27. Ánimo, no temas, soy yo. Díselas a alguien que esté pasando un momento difícil. Ánimo, no temas, soy yo. Las palabras de Jesús. Y Jesús provee, y Jesús asiste, y Jesús bendice, y Jesús calma la tormenta. Algo interesante es que aquellos hombres daban gritos de temor, dice la palabra de Dios hoy. Y aunque eran hombres, sabemos de que muchas veces podemos temer delante de la vida, pero el Señor tiene soluciones, el Señor da paz, el Señor está presente, no debemos de desconfiar. Y finalmente, hoy Pedro, para reconocerlo, le dice: mándame ir caminando hacia ti, si eres tú, Señor. Y claro, empieza a caminar San Pedro. Pero le entra el miedo cuando desvía su mirada de Jesús y se empieza a hundir. No debemos perder la vista en Cristo. Si perdemos de vista al Señor en nuestro servicio, en nuestra comunidad, en nuestro diario vivir, estaríamos perdidos y nos hundimos. Claro, sabemos que Pedro era un experto en natación porque era un pescador, pero empieza a hundirse. Es decir, el texto nos da una enseñanza. No importa qué personas seamos, nos hundimos si no confiamos en Dios. Confiamos en su infinita misericordia y sin duda el Señor nos asistirá. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.